Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de la escuela dominical y vamos a hacerlo teniendo un momento de oración. Vamos a orar. Padre, agradecidos por el descanso, agradecidos por este nuevo día y también agradecidos porque estamos en este lugar. Queremos rogar que sea tu Espíritu el que dirija todas las cosas y el que también nos hable, Señor, en esta mañana a través de la palabra. Padre, ayúdanos a entender el verdadero sentido de lo que las Escrituras enseñan. Humanamente, para eso nosotros es difícil, pero sabemos que con la guía del Espíritu nosotros podemos. Por eso te rogamos que nos ayudes a todos, Señor. Perdona nuestras muchas faltas y nuestros muchos pecados. En el nombre de Cristo, amén. Bien, hermanos, seguimos hablando acerca de este tema de la sola fe, el clamor de la reforma. Y el título de nuestra clase hoy es Justificado por fe en Cristo, una fe que obra. Hay muchas personas que piensan que pueden ser salvos por obedecer la ley. Pero la Biblia nos enseña que para nosotros poder ser salvos de esa manera necesitamos rendir una obediencia perfecta a la ley de Dios, desde que nosotros nacemos hasta que morimos. Y eso realmente es imposible de hacer. Ningún ser humano puede obedecer de manera perfecta la ley. Por tanto, si tu justificación delante de Dios se basa en la obediencia a las obras de la ley, estás condenado. Porque la ley de Dios demanda una obediencia perfecta, la cual, como ya dijimos, nosotros no podemos dar. Nosotros en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la justificación por la fe y de manera específica hablamos acerca de la naturaleza de la fe. Y ahí definimos lo que es la fe verdadera y lo que es la fe falsa. Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero nosotros nos damos cuenta por verdades de la Biblia que no es la fe que se nos habla en las Escrituras. Es decir, es una fe vana. Hablamos en la clase de lo que es la fe vana y hablamos de lo que es la fe verdadera. Y decíamos que la fe verdadera tenía 3 elementos. Que la fe verdadera los reformadores la habían definido de esa manera, pero que veíamos esos elementos en las Escrituras. Por tanto, la fe verdadera tiene conocimiento, es decir, tú necesitas conocer una verdad, por ejemplo, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz. Es conocer eso, es saber ese hecho, pero eso no es suficiente. Tú necesitas también creer que ese hecho es verdadero. Es decir, yo sé que Cristo murió en la cruz y estoy convencido de que eso es verdad. Es verdad que Él murió en la cruz, es verdad que Él murió por los pecados. Pero aún eso no era suficiente. Decíamos que aún los demonios saben esas verdades. Los demonios creen y tiemblan. Decíamos que faltaba un elemento más y que ese elemento es confianza. Es decir, que la fe verdadera también implica confianza. Por eso es necesario que nosotros podamos tener esto claro, porque nos va a ayudar a nosotros examinarnos, así terminamos nuestra clase, y saber si nosotros realmente estamos en la fe verdadera y si no, es la oportunidad para nosotros implorar ante Dios que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Es la oportunidad de arrepentirnos y creer en el Evangelio, porque hay solución. La solución es creer en el Señor Jesucristo, como hemos venido diciendo. Entonces, aquí hay algunos problemas que yo quiero compartir con ustedes. Ya lo hemos dicho de alguna manera. Hay personas que piensan que son salvos por obra solamente, es decir, que van a ser justificados. Son personas que piensan que por hacer el bien, que por no meterse con nadie, que eso le va a permitir a ellos estar bien delante de Dios. Pero eso es falso. Es una creencia popular, pero es una creencia que es falsa. Está fe más obra. Creen que fe más obra es igual a la justificación y eso también es falso. Eso es lo que cree la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica cree eso, la Iglesia Católica Romana. Eso es una forma de legalismo, fue algo que el apóstol Pablo también ataca ahí en la carta a los Gálatas. Los Gálatas creían, se había introducido ahí una tendencia diferente al Evangelio, que estaban mezclando el Evangelio con las obras de la ley, y Pablo se lo dice, que habiendo empezado por la fe iban a terminar por las obras. Y este era el problema propiamente, que allí se decía que, ok, es bueno tener fe en Cristo, pero eso no es suficiente. Tú necesitas las obras también, porque las obras son parte de la justificación. La Iglesia Católica, como vimos en nuestra primera clase, propiamente cree eso. Cree que la justificación es la fe, pero no es suficiente. Necesita obras para poder ser justificado. Y está la fe menos obra, es igual a justificación, y eso también es falso. El antinomianismo sostiene eso. Estas personas profesan fe en Cristo, pero en su gran mayoría ellos tienen como alergia a la ley de Dios. No quieren que le hable de la ley de Dios. A veces cuando tú lo presionas un poco, bueno, ellos pueden hablar algo de la ley de Dios, pero generalmente ellos no quieren saber de la ley de Dios. Por eso es fe menos obra. Fe menos obra ellos creen que es igual a justificación. Entonces, ahí faltó algo. Sí, faltó el punto correcto. No está ahí. Bueno, el punto correcto es fe sola, que es lo que nosotros creemos. Pero esa fe sola no está sola. Es decir, que va a producir obras. Pero no somos salvos por las obras que nosotros podamos hacer. Somos salvos únicamente por la fe, pero no le tenemos alergia a las obras, ¿me entiendes? Lo que no podemos ver es las obras como parte de nuestra justificación. Tenemos que verla como separada de la justificación. Debemos ser capaces de distinguir eso. Eso fue lo que enseñaron los reformadores, eso fue lo que creyeron los puritanos, eso es lo que creemos también nosotros. Entonces, esa es la postura correcta que mantienen las iglesias reformadas. Así que también nosotros creemos en los tres usos de la ley. Tenemos el uso civil de la ley, es el uso que hacen los magistrados sobre las leyes para detener la violencia, para detener el pecado. Nosotros decimos que ese es el uso que la ley refrena, la maldad refrena el pecado del hombre, restringe el pecado en el hombre. Así que ese es el primer uso de la ley. Está el segundo uso de la ley, que es el uso evangélico. Y en este segundo uso de la ley, nosotros vemos que tiene que ver con la conversión, porque la ley te muestra tu pecado. La ley te redarguye del pecado, te disciplina, te educa, te declara culpable, te maldice, nos declara sujeto a la ira de Dios. Entonces ese es el uso, pudiéramos decir, evangélico. Por eso es que creemos que para darte la buena noticia de que hay salvación en Jesús, primero tenemos que comunicarte que tú eres un pecador. Y eso lo hacemos con este uso de la ley. Es decir, la ley nos sirve propiamente para eso. Le muestra al hombre que es pecador delante de Dios y que está condenado, que está bajo la ira de Dios. Y está el uso didáctico de la ley. Cabe decir que Lutero creía estos dos usos de la ley. Calvino también, al parecer en un primer momento, también lo veía así, pero finalmente Calvino no tuvo problema con el tercer uso de la ley. De hecho, muchas personas dicen que este uso está incluido en el primero. Pero una forma de tenerlo quizás más claro, ¿no? Nos ayuda a nosotros a verlo aquí, que es el uso didáctico de la ley. Esto quiere decir que la ley instruye al creyente. Es una norma de vida para el creyente. Aclaro, no para ser justificado, no para ser perdonado, no para ser salvado, no. Es para vivir delante de Dios. Jesús resumió la ley y dijo, la resumió en 2 puntos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y dice a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, y dijo, toda la ley en esto se cumple, en el amor a Dios y amor al prójimo. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar a nosotros a eso, hermanos. Ahora, no podemos ir pensando que nosotros rendimos una obediencia perfecta. No la podemos rendir porque nuestra carne no nos lo permite hacerlo, ni que nos podemos justificar por obedecer la ley de Dios.
Ahí estaríamos en un error, caeríamos en el legalismo. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tener cuidado porque es una tendencia que hay, ¿me entiendes? Y nuestra carne muchas veces arrastrada a quererse justificar y a querer usar la ley, pero haciendo un uso mal de ella. La Biblia enseña que la ley es buena, la ley es santa, la ley revela el carácter de Dios. El problema está en nosotros. El problema radica en nosotros, que no queremos saber de Dios. Si estamos aquí es porque el Señor nos ha rescatado. Entonces nosotros no podemos por nuestra naturaleza caída rendir una obediencia perfecta. Por eso Jesús tuvo que venir, como ya hemos visto. Y Jesús sí obedeció la ley. Jesús dijo ahí en Mateo 5, él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, que Jesús vino a dar una obediencia perfecta a la ley de Dios. Por eso cuando hablamos de la imputación, que decíamos que era doble, que el Señor Jesús perdonó mis pecados porque Él los llevó en la cruz, y era una cosa, la imputación de del castigo de mi pecado en Cristo, pero a la misma vez la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, nos era imputada a nosotros. Es decir, era puesta a nuestro favor. Cuando Dios nos mira, nos ve en virtud de esa justicia de Cristo que ha sido puesta a nuestro favor, que ha sido puesta a nuestra cuenta. Entonces, Dios nos ve de esa manera y nos ve como justos, porque nos ha declarado justos, pero no porque nosotros realmente seamos justos. No, nosotros realmente no lo somos. Somos justos porque Dios nos ve así. Los católicos sí hablamos que los católicos sí creen en la infusión de la justicia, y ellos dicen que sí, que cuando alguien tiene fe más obra, es una persona perfecta. Es decir, ya usted sabe, no hay maldad, no hay pecado en esa persona. Nosotros no creemos así, tenemos que evitar caer en este error. Nosotros hoy vamos a hablar de la carta de Santiago, hermanos, después de este recuento, y quiero decirle que la carta de Santiago fue escrita a creyentes que su vida aparentemente no concordaban con su profesión de fe en Cristo. Santiago creía que era necesario recordarles que la fe genuina en el Salvador es más que una mera aceptación de los hechos históricos. Es decir, no es solo creer los hechos históricos, ni conocerlos. Hay que confiar y aceptar esos hechos históricos, confiar en ellos. Así que la fe genuina se ve en una vida transformada. Por tanto, Santiago habla de una fe viva. Santiago habla de una fe que es viva. Nosotros hemos defendido el punto hasta aquí, que el hombre es justificado únicamente por la fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley. Y seguimos manteniendo ese punto, porque hay algunas personas que quizás el pasaje de Santiago se pueda prestar a confusión, y pueden ver en este pasaje como que hay una enseñanza de que sí, que es posible salvarse obedeciendo la ley de Dios. Vamos a tratar de aclarar eso, pero Santiago no enseña eso. Santiago también habla de la justificación por fe, y lo vamos a demostrar en esta mañana. Así que Santiago plantea que una fe que no produce santidad es una cosa muerta, es una fe intelectual. Es algo que es vano, que puede ser intelectual como la fe de los demonios, una fe histórica, pero no tiene los elementos que hemos hablado que ha de poseer la verdadera fe. Entonces aquí tenemos nuestro primer punto de la clase. Interpretación a la luz del contexto inmediato de Santiago. Este pasaje es Santiago 2, 14 al 26. Por tanto, un estudio serio de la Biblia nos hace ver que Santiago y el apóstol Pablo están totalmente de acuerdo. No hay contradicción en ellos. No hay ninguna contradicción en estos dos escritores. El apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo presenta la justificación por fe desde el punto de vista de la obra salvadora de Cristo. Es decir, él no está hablando desde esa perspectiva de la obra que Cristo hizo en la cruz para salvar al pecador. Santiago está hablando desde otro punto de vista de la justificación. Y esto es clave, hermano, para ver todo lo que vamos a ver de Santiago. Santiago presenta la fe desde la perspectiva de la vida práctica del creyente. Es decir, él
va a hablar de la fe, de la justificación, pero desde la perspectiva de la vida práctica del creyente, de lo que es el creyente en su diario vivir. En otras palabras, Santiago va a hablar de la evidencia de la fe. Santiago va a hablar acerca de eso. Escribió de las obras que evidencian la fe y son producidas por el mismo Dios. Esas obras son producidas por el mismo Dios. Entonces, el peligro de decir, es lo primero que vamos a ver aquí en Santiago, el peligro de decir que tiene fe y no tenerla. Porque hay personas, como ya vimos en la clase anterior, que sí dicen que tienen fe y decimos que no la tienen porque no es la fe bíblica, ¿no? Es una fe intelectual, es una fe de tradición, es una fe histórica, es una fe en algo, pero no es la fe que nosotros vemos en la Biblia y que tiene estas tres características que ya dijimos. Así que hay que evaluar la fe, porque decir que tiene fe no es tenerla. La fe es más que una simple profesión de palabra. Santiago habla de la relación que existe en lo que tú dices y lo que tú haces. Por eso esto es bien importante. Ahora dice el texto de Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago está describiendo al hombre que no tiene más que una profesión de fe. De eso es que él está hablando, alguien que nada más dice que tiene fe. El mundo nuestro está lleno de personas en esa condición que dicen que tienen fe. Pero cuando tú le hablas de Dios, ellos no tienen tiempo para Dios, ellos no quieren saber nada de Dios. Ellos quieren seguir de espalda a Dios. Esa no es una fe. Esa no es una fe que te pone en una relación correcta con el Creador. Dices que tiene fe, pero no hay nada en su vida que lo demuestre. Santiago nos habla de una pretendida fe que no está respaldada por buenas obras. Una fe así no vale nada, es solo palabras. Esa fe es solo palabras. Juan Calvino dice, somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. Hermano, ¿cómo nosotros nos salvamos? Por la fe sola en Cristo, ¿ok? Fe sola en Cristo, más nada. Ahora, esa fe que es verdadera va a producir obra, va a dar ese fruto de las obras, se va a evidenciar en obras. Y de eso es que está hablando Santiago. El ejemplo práctico de la inutilidad de las palabras sin las acciones. Ahora Santiago va a poner eso, lo vamos a ver ahí. Que decir que yo tengo fe, pero donde no hay acciones, mire, eso es vano. La fe es vana. Y él lo dice más abajo, lo vamos a ver. Dice el verso 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Fíjense cómo dice Santiago, la fe que no se evidencia es una fe muerta. Así que donde lo que uno dice tiene que estar de acuerdo con lo que uno es y hace. Y aquí se muestran dos personas. Una no tiene sustento diario ni ropa. La otra tiene las dos cosas, pero no está dispuesta a compartir. ¿De qué sirven estas palabras que le dice, ven en paz, calentados? ¿De qué sirve? No resolvió el problema de esa persona. Ni satisfacen el alma, ni abrigan el cuerpo. Una fe sin obras no es verdadera fe. No tiene evidencias. Es una fe muerta. Eso es lo que está diciendo Santiago. Así también la fe, verso 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que la fe que salva, que está en Cristo, ya somos salvos, pero después se va a manifestar en obras. Y quiero aclarar con relación a este pasaje algo, ¿no? Esto describe un diario vivir, ¿ok? Una diaria práctica, un estilo de vida, porque no es un hecho aislado. Santiago está hablando de eso si alguien viene, pero no es propiamente en un momento que a lo mejor un día uno peca y tiene una circunstancia así, no. Pero lo que se está describiendo aquí realmente es una práctica, que esto es lo que te representa a ti, vaya. No hay ese obrar en ti. No es que en un momento a lo mejor tú estabas mal o tu pecado te salió y no brindaste ayuda a alguien.
no es eso. Es que eso es continuo. Eso es todo lo que se ve en esa persona. En su diario vivir, su fe no se proyecta, no se manifiesta. No hay evidencia de fe. Santiago no está enseñando que seamos salvos por la fe más las obras. Afirmar eso es deshonrar a Cristo y su obra acabada, mi hermano. Enseñar eso es ir en contra de la gloria de Dios. Romanos 3:28, ya nosotros lo estudiamos aquí, pero quiero repetirlo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación únicamente está en Cristo, en su obra. Si hay una obra a la que tenemos que mirar, esa es la obra de Cristo, pero no obra humana, ¿ok? La obra de Cristo, esa sí es la que nos garantiza 100% la salvación a nosotros. Y esa es la obra de la que tú tienes que agarrarte. Esa es la obra que tú tienes que tener. Esa es la obra en la que tú tienes que confiar plenamente. No es ninguna obra humana. ¿Sí? Yo me recuerdo cuando yo estudié ese texto de Santiago, que aquí hay médicos y eso. La fe sin obras es como cuando, yo me recuerdo cuando yo hacía el servicio social y me llevaban a ver un paciente que se había muerto. Llamaban y me decían, oye, hay un muerto que tienes que certificar que está muerto. Y una de las pruebas de medicina que se hacía era ponerle un espejo. Eso es muy antiguo, pero era ponerle un espejo enfrente al cadáver para ver si se proyectaba en el espejo el aliento de ese muerto. Así mismo es la fe, una fe que no produce, que no se refleja, que tú no ves nada, que tú no ves a esa persona haciendo nada, es una fe de un muerto, no hay nada que se refleje. Amén. Muy aceptada el comentario del hermano Ricardo. A ver, mi hermano. Y el Señor Jesucristo enseñó de una manera sencilla cuando dijo, en aquel día me diráis Señor, Señor. ¿Recuerdan? Él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, pero eran gente que profesaban fe. ¿Y qué fue lo que sacó a la luz que realmente no estaban en la fe? Sus obras. Exactamente. Por otro lado, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, hablando de la revelación en aquel día del juicio de Dios, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, tesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a qué? A sus obras. A sus obras. Amén. Las obras nuestras, como tú decías, la de Cristo, son las que nos salvan. Al final, como decía el pastor que murió, Charles Sproul, decía, al final somos salvos por las obras, pero por las obras, el cristiano es salvo por las obras de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí identifica quienes por las obras, dice, vida eterna, los que perseveran en bien hacer y buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace que lo malo. O sea, el que ha nacido de nuevo, no una persona que se caracteriza por estar haciendo lo malo. Y el hacer lo malo se identifica siempre odio a Dios y odio al hombre. Por ahí que va la cosa y se manifiesta a todos los niveles. Es decir, que la escritura está de una manera sencilla y clara. Enseña que realmente no es por las obras, porque no estamos, o sea, por la obra de Cristo que somos salvos. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Amén. Gracias también por el comentario. Algunos de esos textos los tenemos por acá. Pensar que por nuestras obras, si no las estamos haciendo con la motivación correcta, en una vida de santidad y piedad, el Señor no las acepta igual.
aunque nosotros seamos conocidos por nuestras obras. Bien, hermano. Seguimos. Santiago nos habla del peligro de una fe vana. Vamos a leer versos 18 al 20. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí una vez más vemos esto. La fe vana no es una fe según Dios, como hemos dicho y como ustedes también han estado diciendo. Ahora, la única forma que tenemos de saber que tú tienes fe y que esa fe es verdadera es por medio de las obras. Es por medio de las obras, no hay otra. La palabra clave de este versículo, del verso 18, es muéstrame. Esa es la palabra clave aquí, muéstrame. Es imposible mostrar la fe sin obras. Eso es imposible. No hay otra forma, como decíamos. Por ejemplo, aquí el pasaje que usó el hermano César de Mateo 7, ese pasaje nos habla de estas personas que echaban fuera demonios, que hacían milagros, sanidades, y que el Señor les dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Sus obras atestiguan que ellos no tenían fe, que su fe era vana. Era una fe quizás intelectual, histórica, tradicional, pero no es la fe bíblica. Eso debe quedar claro ahí. No es la fe bíblica. En Juan 14, versos 21, 23 y 24, Jesús dijo, el que oye mi palabra, ese la guarda. Entonces, una característica de la aceptación de Cristo, del creer verdaderamente en Cristo, es que uno va a querer ir en pos de esa palabra, ir en pos de su enseñanza. Y no lo vamos a hacer perfectamente, pero es ahí donde nos lleva el Espíritu de Dios. Porque, ¿qué dice? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, César. No, quería decir algo con relación a eso. En el mundo en que vivimos hoy, llevándolo a los tiempos modernos, la gente no se imagina la cantidad de iglesias llamadas evangélicas que aceptan en su congregación los matrimonios gay, aceptan de una manera como si no fuera nada el adulterio. La gente no se imagina la cantidad de iglesias llamadas evangélicas en ese país y en muchas partes del mundo. Siempre pensamos, no, que hacer maldad nada más es no darle comida a este, no ayudar al otro. No. Hoy, en el mundo que estamos viviendo hoy, involucra pecados sexuales y morales que Dios prohíbe de manera explícita en su palabra. Y mucha de esa gente profesan la fe, entre comillas, a su manera. Y en aquel día se le dirá igual como Cristo le dice a ese grupo de hombres. Maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias, hermano. Es así. Ahora, nuestro texto dice ahí en Mateo 20, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Hombre vano, esa expresión, Jeminson, Froussé y Brown, comentando eso del griego, dicen lo siguiente, se refiere a alguien que se engaña a sí mismo con una esperanza decepcionante, que descansa en una fe irreal, vana, inútil, sin perseverancia, sin frutos. Eso es lo que quiere decir ese término hombre vano. Dice que esa expresión en el griego, eso es lo que implica. Y así que se nos está haciendo una descripción ahí bastante, Santiago está haciendo una descripción bastante clara acerca de esa fe que es inútil y que no es una verdadera fe. Que no es una fe que salva, que no es una fe que es la que nosotros encontramos en las Escrituras, que no es la fe la que se le llama al hombre a tener, esa no es la fe, ¿entiendes? Esa es una fe inútil, es una fe vana, es una fe decepcionante por completo.
Así que eso es lo que significa esa expresión hombre vano. Dice que la fe sin obra es una fe muerta. Ahí no hay nada. Eso, tú dirás que tienes fe, pero ahí realmente no hay nada. Y bueno, el hermano César hablaba de las iglesias que tienen estas prácticas hoy en día. Eso se está metiendo en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias. Cada vez las iglesias de nuestros días se apartan más de la palabra de Dios, mis hermanos. Y van relajándose, van cediendo. Y por eso tienen estas prácticas. Se van acomodando al mundo. Hay un libro de John MacArthur que se llama Avergonzados del Evangelio, y abajo tiene un subtítulo que dice, cuando el mundo se mete en la iglesia. Y eso es lo que está pasando, que el mundo se está metiendo en la iglesia, o que la iglesia se está acomodando al mundo, se está adaptando al mundo. Cuando la palabra de Dios nos manda a nosotros a ser diferentes, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos llamados a no moldearnos a este mundo. Eso es lo que quiere decir ahí, no os conforméis a este mundo. No te moldees al mundo. Entonces nosotros tampoco podemos tener esa fe que todos allá afuera dicen tener y que son muy light, ¿me entiendes? Y dicen, no, ustedes son unos fanáticos. Cuando se habla de nosotros que venimos a congregarnos aquí los domingos, nos dice, esta gente son fanáticos, todos los días están metidos en la iglesia, todos los domingos van para allá. Ellos no entienden, ¿me entiendes? Pero nosotros no nos podemos dejar seducir por ellos, dejar confundir por ellos. Ellos no tienen la fe verdadera, aun cuando dicen que tienen fe, no tienen la fe verdadera. La fe de ellos es esta fe que está describiendo Santiago. Dos ejemplos que aparecen aquí, se nos acaba el tiempo. Se nos habla de Abraham y de Rahab. Y aquí nosotros vamos a ver la fe en su manifestación. Es decir, o la fe y su evidencia. Entonces, leo el verso 21 al 23, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este pasaje algunos lo pueden, al igual que el verso 24, lo pueden coger y querer hacer ver como que la justificación es por las obras. Miren, si nosotros vamos a Génesis 15:6, dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, él creyó. Y ahí mismo Dios lo declaró justo. Ahí mismo. No fue tiempo después. Eso de Isaac vino mucho tiempo después que nació, que ya había pasado también el pacto que Dios hizo con Abraham, la señal que fue la circuncisión. Mucho después de eso fue que nace el hijo de la promesa. Y entonces ese hijo, después él va y lo va a sacrificar porque Dios se lo pidió. Pero ya él había sido justificado. Sencillamente Santiago nos está hablando que eso de querer él obedecer a Dios en lo que Dios le pidió, está evidenciando, la fe de Abraham está evidenciando que él había sido ya justificado. Eso es lo que está diciendo Santiago. Génesis, no lo puedo leer, en Génesis 22 del 9 al 12 está esto, voy a leer solo el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, que Abraham, no, es este, aquí ahora. Abraham ofrece a Isaac y fue justificado por obras. Dice, Dios, lo que pasó es que Dios probó la fe de Abraham y se demostró dos cosas. Primero, se demostró la autenticidad de su fe. La fe de Abraham fue una fe auténtica. Y segundo, se demostró la realidad de la justificación ante Dios. Eso es lo que pasó ahí. Así que la buena disposición de Abraham de ofrecer a su hijo Isaac demostró que su fe era genuina. Su obediencia manifestó que su fe no era meramente una creencia intelectual, sino una entrega de corazón. Ahí había verdadera fe. La fe de Abraham inspiró sus obras.
Eso es lo que nos está diciendo ahí Santiago. La verdadera fe y las obras son dos cosas inseparables. La fe produce las obras y las obras son evidencias de la fe. En la ofrenda de Isaac hay una demostración práctica de la fe de Abraham. Si el acto de Abraham de sacrificar a Isaac no lo hace en fe, hubiera sido pecado. Hubiera sido pecado. Pero esto fue una prueba que Dios le puso. Eso fue en el trato de Dios con Abraham. Al final Dios no permitió que eso pasara. El verso 24 dice lo siguiente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y este es el texto que generalmente se coge para... dice, ves que el hombre fue justificado por las obras, pero como nosotros dijimos al principio, Pablo habla desde la perspectiva de la justificación, de cómo el hombre es justificado, pero Santiago está hablando de la perspectiva de las evidencias de la fe, de cómo se muestra la fe, de cómo vive un justificado, ¿me entiendes? Y es ahí el punto para nosotros entender eso. Santiago está hablando de las obras que son hechas en fe como evidencia de que la persona ha sido justificada. Santiago no está diciendo que fue justificado por la fe con las obras. Fue justificado por la fe para con Dios. Y esto sucedió en el mismo momento en que él creyó. Ahí en Génesis 15:6. En ese momento. Por las obras delante de los hombres no se van a poder justificar nunca delante de Dios. La única obra, como ya dijimos, que nos puede justificar es la obra de Cristo. Por la fe Abraham fue justificado delante de Dios y su justicia fue declarada. Por las obras él fue justificado delante de los hombres y su justicia fue demostrada. Es decir, por la fe Abraham fue justificado, fíjese, delante de Dios y fue declarado justo. Ahora, por las obras él fue justificado delante de los hombres y su justicia fue demostrada. En otras palabras, por esa obra la gente, los hombres, pudieron ver la justicia de Abraham, que él había sido un hombre justificado, que era un hombre temeroso de Dios. Así que el ofrecer a Isaac evidenció que Abraham era un hombre justificado, completamente rendido a Dios. Y Rahab la ramera, se nos habla ahí también de ella, dice el verso 25, dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella lo que hizo fue que creyó en el verdadero Dios. Era el Dios de los hebreos y decidió identificarse con este Dios, costase lo que costase. Así que al ayudar a los espías demostró que su fe era genuina. No fue salvada por dar refugio a los espías, pero este acto de hospitalidad demostró que era una creyente sincera. Eso demostró que había en ella una verdadera fe. Como al principio cuando hablamos en el verso 14 y 15 se demostró que esa persona que no ayudó, que le dijo calentado, que Dios te bendiga, que te vaya bien, no tenía una fe verdadera. Eso demostró que en esa persona, porque era su estilo de vida, este acto demostró que en ella había una fe verdadera. Así que estos textos no enseñan salvación por obras. Y ahora viene el verso 26 que ya nuestro hermano Ricardo nos los explicó. Vamos a leerlo. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Compara la fe con el cuerpo humano y las obras con el espíritu. Y muy acertada la explicación de lo que Ricardo como médico ha vivido. ¿Cómo esto se puede explicar? No, esa es la idea. El cuerpo sin espíritu está carente de vida. Si alguien no tiene espíritu, está muerto. Es inútil, no tiene valor. Ahora, la fe sin obra, de la misma manera, está muerta. Es una comparación. Es inefectiva, no salva. Evidentemente se trata de una fe espuria, no de una fe genuina. Una fe que es genuina va a evidenciar buenas obras. Y la que no la vas a evidenciar. Una fe verdadera y una fe falsa. Una fe viva y una fe muerta. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en este pasaje. Una fe verdadera, una fe falsa. Una fe viva, una fe muerta. Eso es lo que nosotros vemos aquí. Juan Calvino dijo, es la fe sola la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Se parece al pensamiento anterior, pero
no es propiamente igual. Vamos al segundo punto de nuestra clase, interpretación a la luz del contexto de la carta de Santiago. Miren, hemos visto este texto, ahora vamos a ver el contexto. ¿Qué dice Santiago en otros lugares? Siempre cuando uno está estudiando un pasaje de las Escrituras, tú tienes que ver el contexto, lo que dice antes ahí, y lo que dice la carta, en sentido general, si habla sobre ese mismo tema. Y lo que dice la Biblia, después vamos a ver lo que dice la Biblia en otros lugares, ustedes van a ver qué interesante, sobre el mismo Abraham, sobre esto mismo de que fue justificado por las obras, ustedes van a ver qué interesante. Ahora, en la carta esta de Santiago, nosotros tenemos el Evangelio ahí. Si nosotros leemos el verso 17 y 18 del capítulo 1, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, salvos por fe en Cristo, mis hermanos. Salvos por fe en Cristo. No podemos echarle la culpa a Dios por nuestros pecados. Ahí cuando dice el texto, amados hermanos míos, no es rey. No se equivoquen, porque si nosotros leemos todo el contexto, dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie al mal. Entonces, ahí se habla de los deseos pecaminosos. Los versos anteriores hablan del deseo pecaminoso que hay en el ser humano. Y nosotros tenemos que estar claros en eso, que no podemos echarle la culpa a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí el verso 16. Amados hermanos míos, no es rey. Es decir, Dios no es el culpable. Dios no te metió en el pecado. Eso es de tu propia concupiscencia, de tus propios deseos. Ahora entonces dice, de Dios, ¿qué es lo que viene? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Ahora, toda buena dádiva, se utilizan dos palabras diferentes en griego, que significa regalo, para recalcar la perfección de la gracia de Dios, y todo lo que incluye para beneficio de los suyos. Así que dádiva denota el acto de dar, y don es el objeto dado. Y en el verso 18 dice, de su voluntad. La palabra denota que la regeneración no es un simple deseo, sino una expresión activa de la voluntad de Dios. Es Dios el que regenera, es Dios el que justifica. Es Dios el que hace la obra de la salvación en el pecador. Dice que Él nos hizo, ahí mismo, dice que Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Espíritu nos hizo nacer, el acto divino de regeneración o nuevo nacimiento. Eso es lo que está describiendo Santiago ahí en estos versos. Y ahí en el verso más adelante, dice ahí en ese verso, dice, por la palabra de verdad, el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de la regeneración en los corazones de los elegidos. Y lo hace por medio de la palabra de Dios. Este versículo es una clara indicación de que la primacía de la gracia en la teología de Santiago, solo por la obra del Espíritu a través del Evangelio somos llevados a una nueva vida. Aquí en estos versos nosotros hemos de ver la obra de la salvación o de la redención, la justificación. Eso es lo que nosotros tenemos ahí, el nuevo nacimiento. Y esto se da por la obra del Espíritu a través del Evangelio. Por eso es de lo que está hablando Santiago ahí. Y el verso 21 nos habla de la palabra implantada. Ahí se habla de la palabra implantada, y esa palabra implantada es el Evangelio. Así que Santiago 1, del 17 al 18, nosotros podemos ver el Evangelio en Santiago. Y dice que es una obra soberana de Dios, que es por gracia de Dios. Entonces Santiago se va a contradecir. Aquí dice una cosa y entonces allá va a decir que fue por obras. No, la forma de nosotros ver es lo que está diciendo el pasaje, aunque allí lo vimos también, que lo que Santiago está diciendo, ¿qué es la evidencia de la fe verdadera? ¿Y cuál es la evidencia de la fe vana? Y ahora aquí, con este texto y la obra que hace Dios en el corazón del pecador, nosotros nos podemos dar también, reafirmar una vez más esa verdad. Así que Santiago 1, 17 y 18 presenta la salvación únicamente por gracia. Santiago citó ahí en el pasaje que ya vimos ahorita, Génesis 15, 6, donde dice que Abraham creyó solamente y le fue contado por justicia. Ahí lo leímos. Es decir que esa es la idea que trae Santiago, que el hombre que cree es justificado. El ofrecimiento de Isaac tuvo lugar mucho tiempo después que había
sido justificado, como ya dijimos hace un rato también. Y la circuncisión fue la señal de que había sido justificado. Así que el ofrecimiento de Isaac sencillamente demostró la autenticidad de la fe de Abraham y la realidad de la justificación ante Dios. Eso fue lo que pasó allí. Ese ofrecimiento, ahí vemos la obediencia de Abraham, ahí vemos la disposición, la buena disposición de Abraham de hacer lo que Dios decía, porque él había creído verdaderamente a Dios. Él había creído a Dios. Y nuestro tercer y último punto, la interpretación a la luz del contexto de toda la Biblia. Y pensando en un pasaje, Efesios 2, 8 al 10, no lo podemos leer. Lo ideal sería leerlo desde el verso 1 hasta el 10. Porque ahí viene diciendo la obra que Dios ha hecho en nosotros, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces empieza a describir esa situación que nosotros nos encontramos. Pero después, el verso 8 dice, por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, hermano. Es un don de Dios, es una bendición de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como ya vimos en clases anteriores, la jactancia queda excluida. No es por obra, nadie puede salvarse por su obra. La única forma de salvarnos por obra es la obra de Cristo. Porque somos hechura suya. Dios nos ha creado, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que si Dios nos ha regenerado, nos ha justificado o nos ha salvado, como usted quiera decir, ok, ya estamos en la familia de Dios. Pero como esa fe que está en nosotros es viva, eso se va a proyectar en obras. Y aquí lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para algo. Para algo. Dice, para buenas obras. Estas obras no te salvan. Ya tú fuiste salvo, pero si fuiste salvo, tú fuiste creado para andar en estas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas obras no son un invento humano, las ha preparado Dios. Por eso es importante que nosotros, no es cualquier obra, son las obras de piedad, son las obras que realmente Dios enseña en su palabra. Y estas obras también tienen que tener la motivación correcta. La motivación correcta es la gloria de Dios. Dar gloria a Dios en todas las cosas. Las buenas obras no pueden salvar a nadie, pero sí son el resultado de haber sido salvados por la gracia de Dios. Por tanto, las buenas obras son fruto y evidencia de haber sido justificados. Esta obra Dios la preparó para que anduviéramos en ellas. Ahorita lo dijimos, pero lo repetimos. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, la fe verdadera marca una diferencia. La fe verdadera se va a diferenciar de esa fe vana, de esa fe falsa. La fe verdadera se va a diferenciar. Miren, vamos a ver Hebreos 11 del 1 al 40. No tenemos tiempo, pero vamos a ver el caso de Abraham. Y después léalo completo para que usted vea que todos los personajes que se mencionan ahí dice, por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Moisés. La fe marcó la diferencia. Porque había una fe, ellos hicieron. Es decir, que ahí se nos presenta que lo que ellos hicieron es el resultado de la fe que ellos tenían. Que era una fe auténtica, era una fe verdadera. Vamos a leer, no lo puedo leer completo, hermano, ya no tengo tiempo. Vamos a leer el verso 17 al 19. Está bonito haberlo leído completo, pero no podemos. Léanlo ustedes después. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese, todo lo que Abraham hizo fue por fe, pero esto de entregar, de ir a sacrificar a Isaac, dice el texto, por la fe Abraham, cuando fue probado por Dios, dice, ofreció a Isaac. Él lo hizo por la fe.
Ya había fe en él. No es que porque estaba haciendo eso ahí entonces después iba a ser salvo por eso, ¿no? Ya él era salvo, ya había sido justificado. La fe fue lo que lo llevó a actuar de esa manera. Y bueno, tenemos aquí a Moisés también, pero vamos a dejarlo, léalo después en su casa y va a ver que también las actitudes que Moisés, que escogió ser maltratado con el pueblo antes que estar en la corte del faraón, que él podía estar allí, pero él escogió ser maltratado con el pueblo. Dice que eso él lo hizo por la fe. Así que la fe fue evidenciada, a través de esas actitudes. Segunda de Corintios 5:10, las obras no salvan, pero sí son importantes. César ahorita habló algo acerca de esto y mencionó algunos textos. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que usted no es salvo por las obras, pero va a ser juzgado por ellas. Va a ser juzgado por ellas. Esas obras van a estar a tener en cuenta. Y en el caso de los cristianos, la Biblia habla de galardones, de premios y eso. Esas obras tienen que ver con eso, ¿me entiende? No va a ser salvo usted por las obras, usted va a estar allí por la fe solo, pero sus obras sí van a haber galardones o coronas que la vamos a tirar delante del Señor, porque realmente esas obras son de Él, Él es el que las produce en nosotros, pero las obras son importantes. Y si nosotros leemos Tito 3, del verso 3 al 8, hermanos, miren lo que dice ahí, yo no lo puedo leer completo. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El contexto general de la Biblia dice que la salvación es por la gracia de Dios. Es por la fe, es por la obra de Dios, no es por una obra humana, es lo que está diciendo. Y sigue diciendo el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que justificados por su gracia, no por las obras, por su gracia, por su favor inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Verso 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Usted es salvo por gracia, ya lo dijo. Usted es justificado por la obra de Dios. Pero dice, insiste en esto con firmeza para los que creen en Dios, los que tienen verdadera fe en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Dios quiere que el creyente se ocupe en buenas obras, no para ser justificado, porque ya fuiste justificado y esa se va a dar en ti. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice Tito 1:16 también, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjese, siendo abominables y rebeldes, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros, nuestra fe se evidencie en buenas obras. ¿Sí? Sé que es tarde, pero es que me da un poco de preocupación que alguien aquí pueda tener la misma preocupación mía. Y si tiene esa preocupación también la tuvo Lutero, así que no se preocupen, la tenemos todos. Realmente el pasaje de Santiago capítulo 2 es un pasaje complejo, ¿verdad? Es un pasaje complejo porque obviamente Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero si nosotros leemos el texto de Santiago con la convicción y como dice el pastor Daniel, con el contexto general de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que no vamos a sacar la misma conclusión apresurada de Lutero, ¿ok? Los que saben la biografía de Lutero saben que tuvo problemas con estos textos. No vamos a sacarla por qué razón, porque el apóstol Santiago lo que está diciendo acá es demostrando que la fe verdadera se justifica por las obras. ¿Qué significa eso, mis hermanos? La palabra justificación
en este texto de Santiago no tiene la misma implicación que la justificación en el apóstol Pablo, en esos textos de Pablo. Pablo está diciendo que somos justificados solamente por la fe. Santiago está diciendo que las obras justifican nuestra fe. ¿Qué significa eso? Significa que muéstrame tu fe por tus obras. Ese es el ejemplo de Santiago. Santiago está diciendo acá, una fe que no produce obras es una fe que no justifica. ¿Por qué razón? Porque la fe tiene que dar obras para mostrar que es una fe verdadera. Porque obviamente que es eso lo que Santiago está diciendo, porque de hecho Santiago dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Obviamente Santiago está claro que el hecho de que Abraham creyera a Dios fue lo que hizo que él fuera contado por justicia y ser llamado amigo de Dios. Ese es el verso 23. Por lo tanto, Santiago ahora empieza a decir, esa fe de Abraham se mostró por sus obras y por lo tanto la fe verdadera produce obras. Por eso él concluye, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. O sea, obviamente, mis hermanos, no tengan dudas de este texto. Veamos este texto en el contexto de las Escrituras claros y nosotros podremos darnos cuenta que la tesis de Santiago es la fe verdadera es aquella que produce obras. Sí. Yo quería traer unas palabras del pastor Sugey, de la prédica de los romanos, de los sermones de los romanos, que él deja bien claro lo de la salvación. Él pone como el dilema de la salvación es que cómo un Dios justo puede traer a su presencia a pecadores injustos sin afectar su justicia. Y él dice que la única manera que Dios nos puede salvar, que Él mismo proveyó la justicia, que su justicia demanda. O sea que solo Él mismo podía hacerlo. Eso, lo que nosotros no podíamos proveer, Él nos lo proveyó a través de Cristo. Amén. Bien, voy a leer un texto y las conclusiones y así terminamos, que ya se nos acabó el tiempo. Leo Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, hermanos, que tienen que ver con la vida y la piedad, nos vienen de Dios. Es la obra de Dios en nuestras vidas. La salvación es por gracia, no es por obra. Santiago nunca está enseñando eso ahí. Lo vimos, lo dice ahí Santiago, lo vemos en el capítulo 1 en el contexto, que habla que la obra de la justificación de la redención es por el Evangelio, la obra que hace el Espíritu, y toda la Escritura enseña que la salvación es por gracia. Si este fuera un pasaje que mucha gente lo han visto así como un pasaje problemático, cuando hay un pasaje, una ley de la hermenéutica es que cuando hay un pasaje quizás que no está del todo claro, uno lo tiene que ver a la luz del contexto y a la luz de toda la enseñanza de las Escrituras sobre ese tema. Por tanto, Santiago está hablando ahí de la justificación por una fe verdadera, pero Santiago lo que habla es de la evidencia de la fe. Pablo habla de cómo somos justificados, que fue lo primero que yo dije cuando empezamos ahí la introducción de la clase. Pablo habla de cómo somos justificados, pero Santiago lo hace de otra perspectiva. Lo hace de la vida del justificado, la evidencia que muestra que alguien ha sido justificado. Y eso es las obras. Ahora, a manera de conclusión, nadie puede ser justificado por buenas obras. Solo podemos ser justificados por fe en Cristo. La fe y las buenas obras deben ser diferenciadas, pero nunca separadas. La verdadera fe siempre producirá obras de obediencia. La justificación es solo por fe, pero no por una fe por sí sola. ¿Ok? Es decir, que la verdadera fe nunca va a estar sola. Tú eres justificado por la fe, por esa fe va a producir obras. La fe que es muerta no puede justificar. Eso enseña Santiago.
Tener fe en Cristo significa confiar en Él como el Salvador y someterse a Él como el Señor. Hoy en día muchos no quieren hablar de esto. Todo el mundo quiere a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Cuando uno cree en Cristo, cree en Él, en todo lo que Él es. Tú no puedes decir, no, esto nada más y aquello sí, me quedo con esto y con lo otro no. Tú crees en Él y es en todo lo que Él es. Si tú crees en Cristo, tú crees como Señor y como Salvador. Porque fácil es quererlo como Salvador. Todo el mundo dice, sí, que me salvo y punto. Pero después, nadie quiere saber más. No, ya yo soy salvo, pero no quiero conocer más de Cristo. Ni de Dios, ni tengo tiempo para Él. Eso es un error. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay muchos textos en la Escritura que hablan de creer en Él como Señor para poder ser salvo. No simplemente como Salvador. Seremos recompensados en el cielo según nuestras buenas obras, aunque esta recompensa es por la gracia. Así que las obras son importantes. Y recuerde, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que las obras, porque yo quería hablar de eso en la clase, hay muchas personas que a veces dan dinero para que dueño de compañía, para que le bajen los taxes y esas cuestiones. Y la gente dice, no, pero es un hombre piadoso, dio tantos millones para no sé, para tal organización benéfica. Y uno piensa que por eso esas personas como que tienen esas no son obras hechas en Dios. No son obras hechas en Dios, lo está haciendo con otras motivaciones, a lo mejor para que le bajen los taxes, por esto, por otras cuestiones. Lo que no proviene de fe es pecado. Dice la Biblia así, todo lo que no proviene de fe es pecado. Las obras que Dios ve son aquellas que son hechas en fe verdadera, fe en Cristo. Lo otro es vanidad. Oremos. Padre, agradecidos por tu amor, agradecidos por este tiempo y te pedimos, Padre, que tú traigas claridad en nuestras mentes y que nosotros todos podamos estar seguros de que nuestra salvación es únicamente por la fe en Cristo. Únicamente por la gracia de Dios a nuestro favor. Pero también, oh Dios, sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas y estás haciendo una obra, Señor, y tú quieres que nosotros también manifestemos nuestra fe, Señor, y lo hagamos en buenas obras. Padre, nuestras obras no nos salvan. El que nos salva eres tú y ayúdanos a tener eso siempre presente en nuestras vidas. Y ayúdanos también para aclarar a otros que puedan andar en el error. Perdona nuestra falta y nuestros pecados y sigue guiándonos en este día, Señor. En el nombre de Cristo, amén.